Mirta Pacheco, docente que trabaja en la sede del Hospital Rebagliati. Entonces, hoy día vamos a presentar la clase de enfermedades discrómicas de la piel y vitíligo. En primer lugar, vamos a poder describir qué significa discromía. Estas vienen a ser procesos patológicos que se producen porque hay una alteración a nivel de la pigmentación de la piel. ¿Y quién da la coloración de la piel? Está dada por los pigmentos, la melanina, los carotenos, la oxihemoglobina y hemoglobina reducida. Pero el que predomina es la melanina, se podría decir un 99.9, y es en realidad la que va a dar la coloración de la piel. Esta melanina que se va a distribuir a nivel de los queratinocitos. Los queratinocitos son las células de la epidermis y es la que va a determinar la coloración de la piel. ¿Y dónde se produce la melanina? La melanina se produce a través de las células que se llaman melanocitos, que son las que van a producir la melanina. ¿Qué cosa es una unidad epidérmica de melanización? Vamos a ir a hablar un poco de biología para que puedan comprender cómo es el proceso esto de la pigmentación. La unidad epidérmica de melanización va a comprender unas estructuras que está compuesta por el melanocito y los queratinocitos. ¿Cómo van a proporcionar la melanina a través de todo la epidermis? Entonces, el melanocito, la célula de la pigmentación, en realidad es una célula neurítica. ¿Por qué? Porque deriva de la cresta neural. Y acá vemos, esta está localizada en la capa basal, ¿no? No se dispone así en fila, sino se dispone una cantidad de 16 queratinocitos basales y ella está centralizada y se une de unos queratinocitos de las capas de espinosa o de Malpighi mediante unas prolongaciones dendríticas, un término de 30 o 40 queratinocitos donde le va a proporcionar la melanina. A eso se llama unidad epidérmica de melanización, que está compuesta por los queratinocitos, un grupo de queratinocitos y el melanocito. Entonces, la fabricación de la melanina se llama melanogénesis y todo el proceso de reparto de esta melanina hacia la epidermis sucede en los melanocitos, donde va a haber una formación de la melanina, la melanización, donde va a ser el transporte de esta melanina a nivel de los queratinocitos y su transferencia. Dentro de los queratinocitos, esta se va a degradar, las melanosomas, vamos a hablar de ello, y después se va a producir la eliminación mediante la descamación. Ese es todo el proceso, el camino que va a seguir la melanina a través de toda la capa epidérmica. Entonces, acá tenemos la figura del melanocito, como a nivel central, no sé cómo señalar. Bueno, tenemos el melanocito, que ya le dije, es una célula dendrítica que tiene sus prolongaciones. Entonces, se va a formar unas organelas que se llaman melanosomas. Ahí vamos viendo una figura elíptica. A nivel de los melanosomas que se produce por el retículo endoplasmático mitocondrias, estas tienen unos tabicamientos y ahí es donde se va a formar la melanina. Estos melanosomas posteriormente se van a repartir a los queratinocitos. Acá vemos estas formas elípticas que van a los queratinocitos.
Entonces, ellos mismos, todo lo que se ha fabricado, se llega al queratinocito y estos melanosomas se van a disponer alrededor del núcleo y van a abrirse, eliminar la melanina y que ésta se va a disponer alrededor del núcleo como a manera de paraguas, a manera de como una protección netamente a nivel del núcleo. Entonces ya los queratinocitos como que digieren a estos melanosomas y se va a ir eliminando poco a poco en el ciclo vital y que termina en la descamación. Ese es el proceso de melanogénesis. El melanocito, como le decía, deriva de la cresta neural y embriológicamente va en camino hacia la capa basal donde se va a estabilizar. Entonces, ¿cómo se hace la melanización? Se realiza, le dije, a nivel del melanosoma, a partir de la sustancia la fenilalanina, que mediante las enzimas van a ser transformadas en tirosina. Y la tirosina, por el medio de la tirosinasa, va a transformarse en una sustancia hidroxifenilalanina, en la dopa, ¿no? Y de la dopa va a transformarse en la dopaquinona. A partir de esta, la dopaquinona va a salir, tiene dos caminos: la producción de la sustancia pigmentógena que se llama eumelanina, que es la melanina propiamente, y otra sustancia que es la feomelanina. La eumelanina es la que tiene casi un 90% de producción y es el que va a dar el color normal de la piel. La feomelanina es más producción que se da a los pelirrojos. Tiene una coloración media anaranjada, rojiza, y es la que es casi exclusivo de los pelirrojos. Entonces, esta es la formación de la melanina, pero ¿quién estimula? ¿Cómo se estimula la producción de la melanina? Hay sustancias, hay procesos donde se va a producir una mayor estimulación de la melanina. Entonces, los rayos de luz ultravioleta vienen a ser el principal estímulo de melanogénesis. Ahora, se va a producir un aumento de la pigmentación. Tenemos el ejemplo clásico de cuando uno va a la playa, ¿no? Entonces, ahí está con el cuerpo más descubierto, entonces va a recibir toda esa radiación solar. Ese mecanismo, ¿por qué se va a producir ahí donde se va a producir un bronceado? ¿Por qué se produce ese bronceado cuando uno se expone más de media hora o más tiempo frente al sol? Se produce un bronceado. ¿Por qué? Porque los rayos de luz solares van a estimular a la formación del pigmento de la melanina y esta melanina se va a distribuir en todas las zonas expuestas porque está recibiendo demasiada radiación solar, es 1000 veces más, pero tienen el reflejo de la gota del mar, los granos de arena, todo hay reflejo que llega a nuestro cuerpo. Entonces, ese mecanismo de bronceado se realiza porque en realidad el pigmento de la piel, la melanina, tiene como principal función de protegernos del sol. Él es es la verdadera pantalla solar frente a una exposición solar. Entonces ella tiene esa capacidad de absorber la radiación solar, la metaboliza y lo transforma y para evitar que llegue de frente a las células de la piel, sobre todo al núcleo. Entonces se considera que la melanina es la verdadera pantalla solar, porque nos va a proteger del sol,
pigmentándose, bronceándose, y así evita que ingrese a la piel. Entonces, los rayos solares es el primer estímulo para la producción de melanina. Entonces, pero también existen otros factores que pueden estimular la producción de la melanina. Ella tiene su hormona central, que es la melanocortina, que se localiza en la hipófisis y que está casi adherida a la hormona, a las ACTH. Esta hormona, por ejemplo, tenemos un proceso que es la enfermedad de Addison, ¿no? La enfermedad de Addison, hay una baja del cortisol, pero hay un aumento del ACTH. Entonces, vamos a ver en esta enfermedad que hay una hiperpigmentación difusa en todo el cuerpo de este paciente que sufre esta insuficiencia suprarrenal. Entonces, pero hay un aumento del ACTH. Como está adherida, pegada a la melanocortina, se va a producir un aumento de esta hormona y va a producir una hiperpigmentación difusa en todo el cuerpo. También se ha establecido que las hormonas femeninas van a producir una hiperpigmentación, y es así en el ejemplo en las embarazadas, donde estas hormonas están altísimas. Entonces se va a ver, sobre todo en lo del fototipo 4, va a haber una hiperpigmentación, puede ser una hiperpigmentación en la cara, que se le llama cloasma, y las líneas, la línea blanca del abdomen ya no es blanca, sino se pigmentan las axilas, se pigmentan los genitales, se pigmentan los pezones. Entonces va a haber un aumento de la hiperpigmentación. También existe la llamada melanosis facial, donde casi es la misma cloasma que una de estas pacientes va a permanecer el cloasma después del embarazo, o en la mayoría se desaparece, pero cuando hay una predisposición o un antecedente de ingesta de anticonceptivos de larga data, también van a producir esta pigmentación. Y es así que se considera que estas hormonas femeninas van a estimular a la pigmentación, a la hiperpigmentación. También tiene un papel casi podría decir secundario cuando hay una inflamación en la piel, en la epidermis. Posteriormente, cuando hay reparación, eso como que deja una mancha hiperpigmentada, pero también puedes dejar una mancha hipopigmentada, pero más una mancha hiperpigmentada. Y se va a observar en estos procesos, incluso hay un diagnóstico, un CIE, que dice dermatosis post-inflamatoria, hiperpigmentación postinflamatoria, o sea, deja una marca, deja una mancha residual. Ahora, el pigmento del melanocito no solamente se encuentra en la capa basal de la piel, también se encuentra en forma abundante a nivel del folículo piloso. Y como el melanocito deriva de la cresta neural, también se va a ver en otros sitios como a nivel de la médula, en la leptomeninge, también se va a ver a nivel de la retina, en los ojos, en la retina, en el iris, hay una pigmentación a nivel del oído interno. ¿Por qué se le dice esto? Porque va a haber alteraciones, hay mucha relación de patologías neurológicas y piel por este derivado. Acá si hay un trastorno, por ejemplo, en el albinismo hay un trastorno del pigmento, pero hay una gran alteración a nivel de los ojos, ¿no? Entonces, y a nivel de la piel se va a ver una cromía, pero va a haber una mayor alteración a nivel de los ojos, en la retina, en el iris, en la leptomeninge, en los coroides. Entonces, es importante tener conocimiento de que el melanocito, el pigmento, la melanina, se encuentra en otras partes del cuerpo. Entonces,
Ya vamos a entrar de lleno a las patologías. Estas se manifiestan clínicamente como una hipomelanosis, que quiere decir disminución o ausencia del melanocito o disminución o ausencia de la melanina. Entonces se traducen como unas manchas de color menor que el color de la piel, y que pueden decirse, se dicen hipocrómicas o hipopigmentadas o hipomelanosis. También existe la hipermelanosis, o sea, hay un aumento del número de melanocitos o un aumento de la melanina. Entonces se traduce o se describe como manchas hipercrómicas o hiperpigmentadas o con hipermelanosis. Esos son los términos que se utilizan. Entonces vamos a ver en qué enfermedades van a tener, sobre todo con trastornos de la hipopigmentación. A base de un trastorno del melanocito, una disminución del melanocito, se va a ver en estas enfermedades como el piebaldismo, en la xerodermia pigmentosa, en el vitíligo, en la pinta, el pián, en las quemaduras. También se va a ver esta hipopigmentación, el alonevo, la esclerodermia también tiene una fase hipocrómica, y sustancias provocadas, una quemadura producida por el fenol, también va a producir esas manchas hipocrómicas. Eh, a nivel de la melanina se va a ver el albinismo, en la fenilcetonuria, en las canicias prematuras, en la esclerosis tuberosa, en la incontinencia pigmente, pitiriasis alba. Los corticoides también como complicación puede producir una despigmentación en la lepra. Entonces, toda esta serie de enfermedades se va a traducir como una hipopigmentación en base a destrucción de la melanina. Entonces, eso ya tenemos como una base para que puedan captar mejor. Vamos a ir describiendo, porque ya está indicada, el vitíligo. El vitíligo es nuestra enfermedad icónica, es una enfermedad hipocrómica, que tiene una alta incidencia, que vemos con mucha frecuencia. Hay un trastorno a nivel del melanocito, y que puede ser hereditario, adquirido, y que se traduce como unas máculas o manchas blancas circunscritas en la piel, ¿no? Entonces hay un trastorno a nivel del melanocito, y que se manifiesta como manchas o máculas eh, blancas o acrómicas, le decimos. Acrómicas es sin color. Esa es su característica, que se va a disponer en forma clásica, que lo vamos a describir. Tiene una incidencia alta, bueno, del 1 al 2%, y se observa en todas las poblaciones, ¿no? Puede afectar en ambos sexos y a todas las razas, y existe una historia familiar de un 30%. Generalmente el vitíligo no aparece, es bien raro que aparezca en el recién nacido, o se observa poco en niños. Su incidencia es entre los 20 y 30 años, comienza a presentarse unas máculas, manchas acrómicas, que poco a poco va a ir progresando, o puede quedarse ahí, establecerse solamente ahí. Generalmente se le asocia con enfermedades inmunológicas. Se le asocia mucho con la tiroiditis, la anemia perniciosa, también con la alopecia areata, con la psoriasis o en la diabetes. Entonces hay una alta incidencia de enfermedades que le acompañan, que pueden ser acompañadas con el vitíligo, pero la que tiene más alta incidencia, bueno, es a nivel de tiroides o de psoriasis. Pueden caminar juntas, pero más a nivel tiroideo. Entonces, también con una anemia perniciosa, con la diabetes, con la artritis reumatoidea, con la alopecia areata, la miastenia gravis. Como decía, la mayor alta incidencia lo encontramos
sobre todo en el hipotiroidismo. Bueno, este ya es un porcentaje que han sacado de unos estudios, pero cuando nosotros vemos un paciente nuevo con vitíligo, dentro de los exámenes que le debemos pedir a nivel tiroideo, cómo está su funcionamiento tiroideo, porque se ha visto que pueden tener problemas tiroideos primero y posteriormente le aparecen el vitíligo o viceversa. Pueden tener primero el vitíligo y posteriormente le aparece el problemas tiroideos o anemia perniciosa, que también es frecuente. Entonces, ¿cuál es su etiopatogenia? Existe, todavía no se ha llegado a un diagnóstico claro, pero últimamente con los estudios que se realizan, la hipótesis que más, de mayor aceptación, viene a ser la hipótesis inmune, donde hay una aberración de la vigilancia inmunológica que va a producir una destrucción del melanocito. Y el que se han implicado de esta destrucción que va a provocar son los linfocitos de células T CD8, que es un citotóxico. Además de esto, a la hipótesis inmune también se le agrega la hipótesis del estrés oxidativo, que están provocados casi juntos por unos mediadores como es el interferón gamma, la interleucina 22 y la proteína 10, que van a producir un componente inflamatorio estimulando las células dendríticas que van a activar la respuesta inmunitaria y van a impedir la diferenciación del melanoblasto. El melanoblasto es una célula del melanocito que está durante la etapa de embrión o de feto antes del recién nacido. Eh, También otra hipótesis que eh, se ha implicado siempre los antecedentes genéticos. Se establece que casi un 6 a 8% eh, que familiares de la primera generación que tienen vitíligo, el hijo va a tener vitíligo, ¿no? Entonces, sí es fuerte ese antecedente familiar que tienen vitíligo. Por eso generalmente cuando hacemos la historia clínica le preguntamos si antecedentes, si algún familiar tiene vitíligo en casa, porque a veces cuando llegan con una mancha crómica, a veces uno no puede decir vitíligo, entonces la historia nos puede ayudar y nos puede dar como un empujoncito de decir que sí puede ser vitíligo, ¿no? Entonces aquí tenemos en forma ya molecular, ¿no? La llamada vía YAC. La vía YAC es un traductor que permite que el pasaje de estas moléculas, estas proteínas, para que lleguen al núcleo, son estimuladoras. Estas moléculas de interferón gamma van a estimular al linfocito CD8 en sangre y se establece que este linfocito son en realidad lo que van a destruir al melanocito, ¿no? El CD8 que va a atacar, va a destruir al melanocito. También se establece que el factor psicológico es el que va también a provocar o en realidad el vitíligo, las manchas se inician después de una fuerte carga emotiva, algo que impactó, entonces se podría decir que es el gatillante, es el disparador para el inicio de la formación de estas manchas del vitíligo, ¿no? Entonces va a jugar un factor muy importante para el desencadenamiento.
Y hay una persistencia de este estado emocional en estos pacientes, porque el vitíligo la mayoría de veces aparece, inicia en cara, y cara, bueno, es la carta de presentación de todo de uno. Entonces, eso va a provocarle una inhibición, un proceso psicosocial que puede estar unido, dependiendo de la personalidad del que lo sufre, un estado de ansiedad, depresión, incluso se siente estigmatizado y tiene un trastorno de comportamiento emocional. Entonces juega un papel muy importante, incluso para el tratamiento de vitíligo, ¿no? Entonces va a crear todos estos estados emocionales, ¿no? Que le el paciente se va a sentirse estigmatizado y va a afectar su calidad de vida. Entonces vamos a ir a la clasificación del vitíligo. Esto tiene una forma localizada o una forma generalizada. En realidad hay muchos actores que cada uno divide su clasificación, pero la última clasificación que se ha establecido es, eh, es dividiendo, por ejemplo, al vitíligo segmentario de distribución metabérica. Eso lo consideran como algo aparte que no tiene mucha relación con los otros vitíligos, porque se cree que es de carácter neuronal. Ya se le dijo que el melanocito deriva de la cresta neural y también ahí se desarrolla todo el estado del sistema nervioso. Entonces, se piensa que el vitíligo segmentario de distribución metamérica es cosa aparte a las otras formas clínicas del vitíligo, pero para mejor comprensión lo estamos dividiendo en localizados y generalizados. Localizados es cuando solamente aparece una mancha localizada y ahí queda, no avanza. Y el otro es el segmentario de distribución metamérica. Estas manchas son más amplias, pero sigue la distribución de un nervio. Generalmente es en extremidades. En una extremidad puede ser el brazo, puede ser el miembro superior o puede ser el miembro inferior. Sigue esa distribución metamérica. Cuando es de carácter generalizado, se puede clasificar a nivel acrofacial. Solamente estas manchas aparecen en cara o en palmas o plantas. Entonces es acrofacial. El vulgar significa común, frecuente. Entonces el vitíligo vulgar es el más frecuente, el que más se ve en estos pacientes. El vitíligo bueno, generalmente es diseminado, aparece en todo el cuerpo. Universal es cuando ya compromete todo eh, el cuerpo, casi se podría decir tipo albino, ¿no? Se le llama universal. Y mixto ya cuando hay una mezcla de todo, de segmentario, de vulgar o de acrofacial. Vamos a ir viendo estos cuadros. Aquí vemos la clasificación. Cuando es localizado, solamente esa mancha se queda ahí mantenida, no avanza. Se puede confundir, por ejemplo, si es que sale en recién nacidos o si sale en la niñez y se queda ahí estable, se le puede considerar como un nebus acrómico, que no es un vitíligo, es un lunar donde ha aparecido ya así embrionariamente, sin melanocitos. Tenemos el vitíligo segmentario que es unilateral, aparece solamente una extremidad y que tiene esa distribución metamérica segmentaria o la distribución de un nervio. Y el vitíligo vulgar, su característica es que estas manchas son simétricas. Si aparece un lado, va a aparecer en el otro lado. Y le gusta mucho la cara. La cara es periorificial, alrededor
de la boca, alrededor de los orificios nasales, alrededor de los párpados. Y se inicia con unas manchas pequeñas o máculas, se podría decir, que van avanzando, que van coalesciendo y se van ubicando alrededor de la boca o alrededor de los párpados, que es lo más frecuente, ¿no? Y así van como avanzando. También en pliegues, axila, ingles, ¿no? Ya cuando ya se va siendo generalizado, este vitíligo es activo, o sea, va avanzando, va avanzando. A comparación del segmentario que le hablé, ese se queda ahí. Este vitíligo segmentario es más frecuente en niños. Esto no avanza, ahí se queda, es estable y por siempre, toda su vida, va a quedarse así. Y acá el tratamiento es bien difícil, pero sí aquí cabe un tratamiento de trasplante. Se puede hacer trasplante de piel, de epidermis, a manera así de jardinería, que se saca un pedazo de piel pigmentada y se le va abriendo y se le va poniendo ahí el pelo. En realidad, el folículo piloso o los vellos son los que van a producir la pigmentación. Sí hay éxito en esto, pero es lento. Entonces, en esto solamente se puede hacer los trasplantes de los melanocitos. En los otros no, en el vulgar no, porque este entra en actividad. En cambio, esto no está activo, está ahí estático, estable. Eh, y ya también vemos acá la figura universal cuando afecta casi todo el cuerpo, tipo albino, ¿no? Entonces, acá vemos ya el vitíligo le gusta más la zona genital. La zona genital aparece, incluso puede aparecer, es la lesión primaria que aparece ahí. A veces en adultos pueden producir problemas así de pareja. La pareja piensa que es una veneria o algo que le pueden contagiar, pero se le habla que esto solamente es una despigmentación, que no es contagioso, ¿no? Entonces, le gusta toda esa zona genital. eh, También vemos acá en la boca, alrededor de los ojos, ¿no? Las axilas, esas manchas acrómicas. Entonces aquí vemos un ejemplo, esa diferencia. No hay color, no hay color, es acrómica y, y se evidencia más en la raza negra. Y es así que Michael Jackson tenía su vitíligo en la mano y por eso usaba su guante para que no se le visualizara, ¿no? Entonces acá ya vemos la figura, las manchas acrómicas, no tiene color, no hay color. Este, ya este paciente está en un proceso de tratamiento. Ustedes ven ahí un eritema, un enrojecimiento en el cuello. Este paciente está recibiendo fototerapia, ¿no? O sea, este tratamiento de los rayos de luz ultravioleta. Entonces, ellos van a responder con una inflamación. A veces cuando se recibe mucha radiación, va a producir, en ellos pueden producir quemaduras. Por esto estos pacientes no pueden estar así recibiendo sol, no pueden ir a la playa, no pueden exponerse mucho tiempo, porque si no le va a producir una quemadura. No tienen pigmento que va a defenderlo, ¿no? Que va a producir un bronceado, ¿no? El vitíligo es asintomático, solamente es estético, ¿no? No hay prurito, no se manifiesta con otros síntomas, ¿no? Entonces vamos viendo cómo va adquiriendo esas figuras cuando va avanzando, ¿no? Las máculas, manchas, coalescen y se van produciendo grandes manchas acrómicas. Aquí hay una característica muy peculiar que no solamente se va a ver en ellos, es el llamado
el signo de Koppner. El signo de Koppner quiere decir aparición de estas lesiones acrómicas en una piel sana, pero provocada por un roce, una fricción, por un traumatismo. Y acá en esta figura, en esta foto, vemos cómo dibuja la truza. También se puede ver en mujeres la tira del sostén, o sea, donde hay presión, se va a salir la mancha. Eso se le llama el signo de Koppner. También en los cinturones, cuando están muy ajustados, también va a haber toda una mancha alargada que dibuja el cinturón. Ese es el signo de Koppner. Esto también se va a ver en pacientes con psoriasis, en verrugas, donde hay una fricción, un trauma, se va a ver, se va a reproducir el proceso. Acá tenemos el vitíligo segmentario. El vitíligo, ya les dije, este vitíligo aparece más en niños, es un vitíligo inactivo, se queda ahí, y ahí, como le decía, el tratamiento no, por más que se le dan medicamentos, sustancias estimulantes a la repigmentación, no va a funcionar, no va a responder. Las cremas, ni radiación solar a responder. Ahí sí se puede hacer trasplante de piel, de pelo, sobre todo el folículo piloso, y se le va trasplantando ahí. Y ahí también se le puede dar fototerapia mientras se hace el trasplante para que pueda reproducir ese melanocito que está ahí activo para producir melanina y pueda llenar en algo esa pigmentación. Acá tenemos otro vitíligo segmentario, o sea, afecta a las extremidades, más frecuente en niños. En este niño es el que tiene, este es el mismo niño, pero no, esa es niña. Este es un vitíligo, bueno, infantil, ocurre, sí, pero es muy poco frecuente. Bueno, en este que acá vemos que el vitíligo está avanzado, entonces van a quedar unas manchas de piel sana, así residuales, y el paciente, como se siente estigmatizado, se siente, bueno, se pone antisocial, porque también gente que no consideran, le comienzan a insultar, ellos se sienten muy estigmatizados, y entonces incluso acá esta señora, por ejemplo, le decían que tenía piel de cebra o algo, y ella quería que le quitara es, estas manchas, esta piel sana residual, ¿no? Eh, entonces, sí, se puede realizar con el monobencil hidroquinona, benzodihidroquinona, al 20% se le puede estar, se le indica, aplíquese este despigmentante, porque ese es un despigmentante potente, entonces puede ir eliminando, borrando. Pero estos pacientes van a quedar sin protección, entonces ellos full protector solar, este, todo el día, porque va a tener el mismo comportamiento de un albino que no tiene pigmento que pueda protegerla de la radiación solar. Entonces va a provocarle también quemaduras. Este es un tipo de así de vitíligo que es el llamado halonevo. Esto sobre unos nebus, unos lunares, nebus melanocíticos. De repente comienza a salirle una mancha acrómica alrededor del nebus, e incluso llegan a despigmentar, llegan a este nebus a transformarse como en forma crómica, amelanótico, ¿no? Entonces, este es un tipo característico que se discute si es parte de un vitíligo, pero a este se le llama nebus de Sutton, ¿no? El halonevo. Acá tal vez puede haber este tratamiento, se puede repigmentar. Acá vemos un ejemplo de vitíligo y psoriasis. Eh,
Entonces ahí tenemos las placas eritematos escamosa o pápulas y alrededor tenemos las manchas de vitíligo. Eh, bueno, ¿y cómo hacemos el tratamiento? Sí, tuvimos un paciente, bueno, he visto un paciente que tenía psoriasis generalizada y alrededor periféricamente tenía sus manchas de vitíligo. Entonces, acá, bueno, acá es fácil porque dentro del tratamiento del vitíligo se utilizan los corticoides y en la psoriasis también se usa corticoides tópicos. Entonces, doblemente le puede ayudar. Y también la fototerapia, o sea, los rayos de luz ultravioleta en forma sintética, se le puede dar a estos pacientes para que pigmente y para que mejore también la psoriasis. Entonces, vamos a ver el tratamiento. Se establece que el vitíligo no tiene cura. Hay esa pelea, esa discusión. Sí, generalmente una vez desencadenado el vitíligo, sobre todo el vitíligo vulgar, eh, se establece que puede haber periodos de mejoría, pero puede volver a salir nuevamente, generalmente desencadenada por un estado emocional intenso, ¿no? Entonces, ¿qué objetivo tenemos para este tratamiento? Ayudar a detener esa despigmentación, de que no avance, estimular a que se produzca una repigmentación y a prevenir la recaída. Entonces, vamos a ver se le puede ofrecer a estos pacientes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la repigmentación? La repigmentación está estimulada por la migración de melanocitos sanos, ¿no? Ya se les habló de que el primer estímulo de fabricación de melanina o reproducción de melanocitos son los rayos de luz ultravioleta. Esta repigmentación lo podemos hacer a nivel perifolicular. ¿Por qué? Nosotros tenemos pelos, vellos en todo el cuerpo, pero menos en palmas y plantas. Los vellos, aunque no se vean, pero tenemos siempre en la capa de la piel, tenemos llenos de vellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La estimulación es a nivel del melanocito de los vellos, del folículo piloso. Entonces, también hay otro patrón de estimulación de la pigmentación que se puede decir marginal, o sea, el borde entre la piel sana y la mancha de vitíligo, existen los melanocitos, como se dice, sanos. Entonces, la estimulación también se hace a través de estos melanocitos para que se reproduzcan, para que se reproduzcan estos melanocitos y produzcan más melanina. El otro patrón de repigmentación es cuando se hace difusa, cuando a través de esa mancha de vitíligo se le va a estimular en general para que se repigmente. Y el otro patrón ya es combinado cuando se utiliza todo. Esto lo puede realizar, bueno, los rayos de luz ultravioleta, se hace a través de los rayos de luz ultravioleta o también cremas, otras sustancias que van a estimular a la reproducción del melanocito y produzcan mayor melanina. Entonces, otra vez le digo, el mayor estímulo del melanocito para la producción de melanina son los rayos de luz ultravioleta. Entonces se ha establecido como parte de un tratamiento es dar, proporcionarle la pigmentación a través de los rayos de luz ultravioleta. Entonces se utilizaba casi ya antiguamente, porque ahora casi como que no se usa así, la llamada fototerapia. La fototerapia, o sea, tratamiento en base a la radiación solar. Entonces se producen luz ultravioletas, aparatos sintéticos
eh, y se le pone al paciente para que reciba estas radiaciones. Ahora, eh, ustedes saben que la radiación solar, la que va a actuar son los rayos de luz ultravioleta. Ustedes conocen el tipo de radiación que uno recibe en la superficie del cuerpo, son la radiación de luz ultravioleta, después viene los infrarrojos que están en el otro extremo y la luz solar. Entonces, esos son los tipos de radiaciones que recibimos en el cuerpo. Pero los rayos de luz ultravioleta son los que se van a quedar en la epidermis, en la dermis. Los infrarrojos son más profundos, llegan al músculo, a las articulaciones. La luz de día, ellos no producen daño, no producen estos efectos, solamente la luz, ¿no? Entonces, la luz ultravioleta tiene tres ondas de ingreso. La onda A, la onda B y la onda C. La onda C es peligrosa, es la que produce el cáncer. Esa no ingresa a la atmósfera, pero está ingresando a través de la capa de ozono. Puede ingresar, entonces hay una alta incidencia, porque ellas son las que van a producir el cáncer netamente. Entonces, nos valemos de la radiación de luz ultravioleta de onda A y de onda B. Entonces, ya le dije, estos van a incidir en la epidermis y en la dermis. Como la onda B es la onda más peligrosa, es la que va a producir la quemadura, la que va a producir el cáncer, la que va a producir las alergias, las dermatitis actínicas, la queratosis. Es la más, que tiene un gran componente inflamatorio. Y la onda A es la que va a ingresar hasta la dermis y ella va a actuar sobre el melanocito, es la que va a producir el bronceado, la pigmentación, porque va a incidir sobre el melanocito. También va a incidir sobre las fibras elásticas, sobre la fibra del colágeno y le va a producir destrucción, inflamación y va a llegar a la larga a producir las arrugas, el envejecimiento de la piel. Entonces, esas acciones que tiene. Entonces, nosotros aprovechamos sus acciones eh, estimulando al melanocito, sobre todo la onda de luz ultravioleta A. Pero por eso que antes se usaba en forma primaria la llamada eh, puba. La puba viene a ser, es un componente de dar una sustancia soralénica, un soraleno que tiene una acción de captar mayor radiación y las ondas de luz ultravioleta A, ¿no? Porque ellas son las que van a estimular al melanocito para que ésta se reproduzca y forme más pigmento, o sea, forme el llamado bronceado, ¿no? Entonces, estas radiaciones se dan en unas cabinas, generalmente la mayoría no tienen estas cabinas, solamente los hospitales, hay ciertos hospitales que tienen estas cabinas, entonces se utiliza más para un vitíligo vulgar generalizado, ¿no? Para que llegue a estimular toda la pigmentación, ¿no? Y entonces se le da a estas pastillas del el MOP, el 8-MOP, que se dice 8-metoxisorraleno, 2 horas antes para que ya después de 2 horas hace la exposición solar porque estas llegan en sangre. Entonces acá hacen una mayor acción de captación, de estímulo de la pigmentación a los melanocitos sanos, a los melanocitos periféricos, que ya le dije cómo se va a hacer esa pigmentación. Entonces, también existe una loción de estos derivados de los oralenos, el 8-mol tópico, pero estas te pigmentan rápidamente, por eso que a veces los pacientes le gustaban usar eh,
En estos casos, cuando se recibe en la cabina, se le puede dar como una pincelada sobre las manchas de vitíligo y se les pone a la radiación. En otros casos, cuando no se tiene los baños de luz ultravioleta, se le podía dar y se le decía al paciente, póngase al sol, póngase esa loción sobre la mancha, pero generalmente no es cuando es un vitíligo generalizado, sino localizado. Entonces se le dice, póngase una pincelada de este 8 mop en loción y se expone al sol. Pero generalmente cuando uno se expone al sol va a recibir todo tipo de radiación del sol. En cambio, en estas cabinas solamente es exclusivo de la producción de estos rayos, la onda A o la onda B. Entonces, por eso le decimos al paciente, pero no que no pase de 30 minutos. Se le dice, se, se pone la pincelada 5 minutos el primer día, se expone 5 minutos, luego quítese esa loción, no se lo deje. Entonces, había pacientes que, bueno, se le hacía aumentar hasta media hora. Habían pacientes que ellos a veces se olvidaban, por ejemplo, decían, no, me puse a lavar mi carro o estuve caminando y no se quitaron esa loción. Entonces, vienen al hospital incluso con quemadura, vienen con ampollas. Por eso en muchos países, en muchos sitios, ya no dejan que utilice este líquido, el Ochomop, en tópico, porque sí va a producir una pigmentación rápida, pero va a llegar a producir una quemadura porque sigue absorbiendo. Por eso nosotros le exigimos, quíteselo, agua y jabón, quíteselo y cúbrase, póngase un protector solar para que no siga incidiendo la radiación y pueda producir una quemadura. Ya estas fototerapias se dan 2 veces por semana, viene el paciente y se dice que se alcanza un éxito a las 10 a 300 sesiones, o sea, más o menos un año, ya llega una repigmentación. La repigmentación es lenta, poco a poco. También se le da un control oftalmológico. ¿Por qué? Porque esta radiación puede producir, llega a la retina, llega al lente ocular, puede producir alteraciones. Cuando ingresan estos pacientes a la cabina, se le tapa con lentes oscuros, incluso se le pide una felpa negra para que cubra los ojos, ¿no? Y no llegue la radiación a sus ojos. Entonces acá tenemos esta cabina, por ejemplo, como le decía, es bien difícil que tengan todos los médicos, porque esta cuesta más de 100 millones, 100.000 dólares, así. Entonces, los hospitales tienen muchos hospital policía, el hospital del seguro, Revalidati, el obrero, Carrión, o el otro, ¿cómo se llama el Callao? Eso tiene cabina que le damos a todos los pacientes, ¿no? 2 veces por semana. En la psoriasis también se da la fototerapia, ellos sí reciben 3 veces por semana. Entonces se alcanza, como le digo, una repigmentación. Acá tenemos esta es la fase de repigmentación. Se le dijo que la repigmentación se hace a través del folículo piloso, o sea, los vellos. Entonces, por eso es que tiene esa disposición de alrededor, o sea, alrededor del folículo piloso, que se van llenando, se van juntando hasta llegar a una repigmentación total. Ya. Entonces, otros tratamientos eh, se han utilizado desde años de antaño. Muchos de estos medicamentos, generalmente tópicos, que lleguen a estimular a la pigmentación, pero el primer tratamiento que nosotros hacemos cuando vemos a un paciente con vitíligo es darle un apoyo de psicoterapia, ver cómo es su ambiente, ver cómo es su personalidad, incluso
En el Revaleti antes teníamos una psicóloga que nos apoyábamos, nosotros siempre lo mandábamos a los pacientes, a veces más, hay una mayor incidencia que veíamos en mujeres es peor, ¿no? El tener en la cara estas manchas. Entonces, para que ellos le den un apoyo, para que sepan superar ese estado, este, porque ellos como que se hunden, se deprimen, no quieren salir. Entonces, lo primero que se debe hacer es apoyo, psicoterapia. Después ya, bueno, ya le hablé de la fotoprotección. Ya, hay pacientes que tienen reuniones y como está en cara, existen unos maquillajes de, por ejemplo, el de la hidroxacetona, ¿no? Que cubre esa mancha, pero ese es momentáneo, te va a durar todo el tiempo que vas a ir a la reunión, porque eso después se va a quitar como un maquillaje, pero ya te pigmentó en ese momento, ¿no? El tratamiento que más se utiliza para eh, el vitíligo son los corticoides. Pueden ser corticoides tópicos, pueden ser intralesional, puede ser sistémico, pueden ser intramuscular, dependiendo de la cantidad de manchas que tiene. Los corticoides tópicos o en general los corticoides vienen a ser las sustancias, las moléculas que tienen un gran poder antiinflamatorio. Y uno de esos componentes antiinflamatorios es actuar sobre los linfocitos, que son los que van a provocar inflamaciones. Entonces inhibe la reproducción celular de los linfocitos. Eso es una de sus propiedades del corticoide. Puede ser sistémico, tópico, sobre todo el tópico. Generalmente el vitíligo no avanza así rápidamente, que llega a despigmentarse toda la cara, no, es poco a poco, va avanzando lentamente. Entonces lo importante acá es que no avance, porque cuanto más amplio sean las manchas, más difícil es el tratamiento de repigmentación. Entonces, se utilizan mucho los corticoides. Ahora, los corticoides son muy buenos como antiinflamatorios, pero tienen muchos efectos colaterales. Y uno de esos efectos colaterales que va a producir la atrofia, porque va a disminuir el grosor de la epidermis y la dermis. Entonces, o sea, la atrofia. Entonces, hay ese riesgo, porque estos corticoides los pueden usar en forma tópica, pero mucho tiempo. Generalmente cuando es, por ejemplo, en las manos, el tejido de la piel es más gruesa a comparación que en la cara. Por eso en la cara casi no usamos porque es para evitar esos efectos colaterales. Hay muchos efectos, produce foliculitis, incluso hasta llega a producir acromía, o un eritema persistente. Entonces, ¿qué usamos en estos casos? Usamos el tacrolimus, los tacrolimus o pimecrolimus, que es un inhibidor de la calcineurina, que también tiene ese comportamiento de los corticoides, pero estos corticoides no, el tacrolimus no no van a producir los efectos colaterales. Por eso que nosotros usamos el tacrolimus para la cara y para pliegues, porque los pliegues, la piel está adelgazada, la capa córnea, que es la capa superficial, está adelgazada, ¿no? Entonces, en la cara usamos los tacrolimus o pimecrolimus, ya le dije, tienen la misma acción de los corticoides, pero su acción no es tan fuerte como el del corticoide, pero sí va avanzando poco a poco. Entonces, tacrolimus usamos para cara y pliegues, porque ahí en pliegues el corticoide lo que va a producir son las estrías que ya son permanentes o la atrofia. Entonces, por eso es que lo usamos el tacrolimus. Eh,
También se puede usar cuando se ve que es un vitíligo activo que sigue avanzando, se puede usar corticoides sistémicos. Se utiliza mucho la betametasona, o la prednisona o la dexametasona en forma sistémica. Estos se dan una dosis de 2 días, 2 días a la semana, por ejemplo, dexametasona, se puede dar 2 tabletas en el día, lunes y martes de la semana. Así, eso se llaman los mini pulsos. O puede ser la prednisona, ¿no? Se da durante 1, 2, 3 meses hasta que se vea que el vitíligo no avance. Ahora, también se puede usar infiltraciones de corticoide, pero generalmente cuando es una mancha solitaria, porque no se puede dar este, corticoide infiltraciones en todas esas manchas. Ahora, antiguamente, pero eso ya se ha corregido, ya no se usa, se usaba corticoides de acción prolongada, la triancinolona de 40 miligramos, se le daba una vez al mes o cada 2 semanas, actuaba, pero no estaba bien estar usando en forma prolongada un corticoide de acción prolongada, ¿no? Entonces, como le decía, el corticoide es el medicamento de elección que nos va a ayudar bastante a mejorar el vitíligo, las manchas. Ahora, también se utilizaba otras sustancias pigmentadoras como la quelina, la fenilalanina, la melagenina, el 5-fluoracilo, o sea que pigmente. Ahora había una historia de la melagenina que usaban, por ejemplo, en Cuba. En Cuba había como un turismo, ¿qué se podría decir? De salud, ¿no? Que tenían ellos sus clínicas para tratamiento de vitíligo, entonces iban allá estos pacientes con vitíligo generalizado, porque decían que con el tratamiento que ellos daban eran espectaculares, al mes ya tenían pigmentado. Entonces, ahí en Cuba no se quería decir qué hace de qué tenían esta sustancia pigmentadora que le pigmentaba. Entonces, eso eran los tours que se le ingresaban a una clínica, se le daba baños de sol, se le daba baños, esta sustancia pigmentadora mientras estaban en la playa o también radiación. Entonces se le pigmentaba. Y el paciente venían así, pero cobraban ahí, estaban ahí como una semana, 15 días para la pigmentación y ya venían pigmentados. Y siempre nos preguntábamos qué era, pero últimamente ya se sabe que era la melagenina o como un derivado de placenta que se le aplicaba. Como ellos tienen un factor así de crecimiento, la placenta, célula madre, entonces podría ayudar a una repigmentación. Pero ya después ya quedaban frustrados estos pacientes porque posteriormente, al mes, a los 2 meses, 3 meses, ya se comenzaban otra vez a despigmentar. Y ellos se compraban a $100, me traían sus frasquitos ahí para aplicarse, incluso como ya después ya no le hacía efecto, querían que incluso vendernos o que se lo dieran a los pacientes, pero vendiendo porque se habían gastado en dólares todos esos frascos que ellos traían, pero después ya no les hacían efecto. Pero sí fue un boom eso de los viajes al turismo, de salud, este, a Cuba, ¿no? Pero ya todo ese mito ya como que se fundió. También, bueno, el ciclofluoracilo también actúa como pigmentador. Se utiliza también el tatuaje como, eh, pero manchas más, pocas manchas, porque bueno, ahora como se usa mucho tatuaje, también podrían tatuar eso. Pero también se puede hacer un tatuaje utilizando un color de la piel. Entonces se hace tatuaje solamente de esa mancha. Hemos tenido pacientes que así se hacían sus tatuajes, pero con el color de la piel, de su piel,
pero salía un halo, a veces es el vitíligo avanzaba y salía un halo acrómico a través del tatuaje. Entonces, también se utiliza los rayos, ya la fototerapia, y dentro de la fototerapia también está el láser excimer, que también produce una fototerapia mediante láser, ¿no? Y en cuanto a los injertos, ya le dije, esos son las trasplantes de piel a al vitíligo segmentario, que con eso sí funciona. Y también le dije que eso no funciona con un vitíligo que está activo, que está creciendo, no funciona, porque también se le va a aparecer alrededor el vitíligo. Y ya como coadyuvante, como forma complementaria, se le dan antioxidantes, ¿no? Eh, se le da, como se le asocia mucho con la anemia, bendiciones, se le acompaña siempre con ácido fólico, con vitamina C, vitamina B12 para esa anemia. Es, bueno, entonces ese es así en general, ese es el tratamiento clásico que que se ha establecido durante todos estos tratamientos, pero ya se hizo una encuesta, un estudio de investigación, ¿no? Entonces, establecieron las estadísticas de cómo ha sido el curso de evolución de tratamientos. Entonces, inicialmente se usaba la pubaterapia y unido con los corticoides. Posteriormente, inicialmente sí se usaba el PUBA, o sea, onda A, pero pues, se dejó y comenzaron a usar el UVB, los rayos de luz ultravioleta de onda B, porque se observó que se fijaba más estas manchas, que no se salía la pigmentación utilizando UVB. Entonces ya no se usaba casi nada el PUBA, pero sí la UVB. Hasta ahora se está usando el VB, ¿no? Y ya también se hizo un estudio americano, bueno, en 1999, que usaban, eh, la confirmaban que la mejor acción son los rayos de luz ultravioleta de onda B en adultos. Que también se podía usar en niños con vitíligo, pero a partir de los 8 años se utiliza la fototerapia. Ya en 2001 se introdujo ya el láser, el excimer, la luz del láser que se le llama excimer, láser excimer en vitíligo. Y se observó que había una alta incidencia de mejoría, pero este láser es pequeño, no es una cabina, es un láser que se puede usar en forma localizada. Por ejemplo, una mancha que se produce en brazo o en la cara. Entonces se observó que había una alta eficacia, una alta respuesta usando estos rayos láser, el excimer, más otro tratamiento que posteriormente vino, que se llaman los biológicos, ¿no? Que es lo último que se está usando actualmente en el vitíligo, pero manchas localizadas, ¿no? Pero esta radiación de luz ultravioleta que se observó que había una alta incidencia, casi un 70% en un año, que repigmentaba la cara con mayor rapidez, ¿no? Entonces, todo es el tratamiento, la evolución histórica de los tratamientos que se utilizaban para el vitíligo, ¿no? Este es el rayo, el excimer, que es solamente localizado y ya no tiene que estar absorbiendo toda la radiación. Ya ustedes vieron la cabina, el paciente entra
descubierto, solamente tapándose los lentes y bueno, su truza, y entonces va a recibir mucha radiación. En cambio, el láser es focalizado, localizado, ¿no? Y solamente la mancha crómica es la que va a recibir la radiación. Y se ha observado que es muy efectivo. Bueno, como le dije, los biológicos. Lo último en tratamiento actual son los llamados biológicos. ¿Qué son los biológicos? Los biológicos son sustancias que ya se utilizan en otras enfermedades, ¿no? Que el tratamiento ya se hace a nivel molecular, sustancias que actúan a nivel donde está la falla. Entonces, estos biológicos son productos que van a inhibir la vía JAK. Ya le hablé de la vía JAK, que es donde se va a producir, que son canales de ingreso, traductores, por donde ingresan las moléculas, estas, este, y van a acudir, van a ir llevarlo hacia el núcleo. Entonces estas moléculas este, pasan por esta vía JAK que le llamamos, ¿no? Y estas son sustancias que van a inhibir esa vía JAK. Se le estableció que estas proteínas que van a estimular al linfocito CD8 y que estos linfocitos son los que van a atacar al melanocito. Entonces estas cremas, el tofacitinib, es el que va a inhibir este pasaje de las vías JAK. Entonces se ha observado que la pigmentación va a ser más rápida, más intensa. Recién están en estudio, pero ya ha sido aprobado a nivel europeo. Incluso ya hacen acá, porque no llegaba acá al Perú en realidad, pero ya hay farmacias que hacen fórmulas magistrales, y entonces ya tienen estos medicamentos del tofacitinib y el ruxolitinib. Estas se utilizan en otras, pero en forma sistémica, en otras enfermedades, sobre todo en las artritis reumatoidea. El ruxolitinib se utiliza más en casi las enfermedades inflamatorias autoinmunes, como el lupus, como la artritis reumatoidea, pero esto se utiliza en forma tópica a nivel de a nivel molecular, del melanocito, a nivel de la vía JAK, ¿no? Entonces, esto es lo último eh, que se da en el tratamiento para el vitíligo, pero generalmente más en zonas localizadas, no en zonas amplias que cubren todo el cuerpo, ¿no? Entonces, ahí quedamos como el vitíligo. Entonces vamos a ir a otras enfermedades discrómicas para hacer un diagnóstico diferencial, porque cuando viene el paciente en consulta médica, a veces uno duda, ¿será o no será vitíligo? Entonces, teniendo toda su clínica, sus parámetros, entonces uno va discriminando, va diciendo, o teniendo otras características, eh, sobre todo sobre una base de acromía, de hipocromía, ¿no? Entonces tenemos esta enfermedad que se llama pitiriasis alba. Pitiriasis significa descamación y alba significa blanco. Entonces este es un proceso, es una dermatosis que es asintomática, que son manchas hipocrómicas con descamación fina que se localizan netamente en cara. Generalmente un fototipo de piel 5, o sea, se observan más, o se hace más evidente en pacientes de fototipo más oscuro,
¿no? Entonces se ven unas manchas, pero cuando uno le raspa con la paleta, entonces se descama. Entonces son asintomáticas, no producen picazón y se le relaciona, es un tipo de eczema frustro, se puede decir, ¿no? Una reacción, una dermatitis que lo único que han encontrado que es provocada por la exposición solar, ¿no? Y se localizan, estos se observan más en niños escolares, en públicos. Generalmente es bien raro observar en mayores, en adultos. Entonces, tiene relación con atópicos, no solamente, no en todos se le va a ver, sino en todos los que son alérgicos, atópicos, pues van a observar y que tiene mucha exposición solar. Acá en el Perú como que se le asocia con otros procesos como parasitosis. Generalmente a veces se ve en estos pacientes que no tienen mucha higiene, población de baja cultura, se pueden estar observando estas manchas, ¿no? Es muy frecuente, bastante frecuente acá en el Perú, ¿no? Entonces es importante, cuando te viene el consultorio, comienzan a salir estas manchas de descamativas, hiporcómicas, también se establece que un hongo puede provocar esto. Entonces, luego lo que primero que hacemos es ver si se descama y mandarlo a que se haga un análisis de hongo, un raspado de hongo para ver si descartar si hay hongos y ver la evolución. Y full protector solar. A veces damos también una crema de corticoide, como le dicen la triple, que tiene para hongos, que tiene eh, para gérmenes, entonces, y el corticoide, pero tiene que ser un corticoide suave, ¿no? Y la aplicación que se haga por una semana, no más. Y full protector solar en la mañana, pero estos niños están siempre en actividad, se exponen al sol, sudan mucho, entonces se suele ver, ¿no? Y se le asocia también con parasitosis, ¿no? Entonces, este es el primer diagnóstico que uno siempre piensa. La mayoría de veces se localiza netamente en cara. El vitíligo puede verse en otra parte del cuerpo y hay que ver la evolución. Si es niño, generalmente pitiriasis alba, pero si es mayor, porque la pitiriasis alba es bien raro observar en adultos, entonces ya uno puede estar viendo si puede ser un vitíligo, porque así el vitíligo avanza poco a poco, lento, no aparece así fuerte. Otro proceso es la pitiriasis versicolor. La pitiriasis versicolor, pitiriasis ya le dije, de descamación versicolor viene a ser variedad de color. Entonces se manifiestan, se presentan inicialmente como unas máculas eritematosas, o sea, rosadas, que posteriormente se hiperpigmentan, se ponen oscuras y al final se descaman. Y ese es lo que se va a ver, esa descamación como unas manchas hipocrómicas, lacioladas, ¿no? Que se distribuyen en toras, netamente en toras, ese es su sitio. Y esto se debe a una infección por un hongo parásito que vive ahí, que frente a una humedad como es la sudoración, frente a una exposición solar que sude el paciente, ¿no? O que está muy abrigado y está caluroso, o sea, humedad. También se ven, por ejemplo, en mujeres que tienen pelo largo y se lavan el pelo en la noche y duermen con el pelo húmedo, entonces hay una humedad. Entonces estos hongos que son parásitos saprófitos comienzan a reproducirse y van a, este, a- se dirigen generalmente al melanocito, a las células basales, ¿no? Como que van eliminando, van carcomiendo, como se dice, destruyendo al melanocito. Entonces, por eso es que se va a ver esta hipopigmentación.
¿no? Este es bastante común en los jóvenes, cuando van a la playa, están con el polo ahí húmedo. Entonces, cuando hay esa humedad, esa sudoración, también suele verse, por ejemplo, en los cocineros que están sudando todo el día, o también se ven ahí en zonas tropicales, por ejemplo, en Iquitos, esa zona donde hay mucho sol y hay una sudoración, van a ver estos son asintomáticos, solamente es estético. Entonces, el tratamiento que le damos en estos pacientes es con antimicóticos orales o también tópicos, ¿no? La terbinafina puede ayudarlo. Este hongo es una levadura. Eh, Tenemos la microflora, que ahora le llamamos microbiota, encima de la piel. El tórax tiene su sitio, su microflora. El cuero cabelludo también tiene su microflora, que está formada por estos hongos. Estos mismos hongos, este, son los que van a provocar la caspa, pero estos hongos del tórax se llaman Malassezia furfúrea, son hongos adultos. Entonces, estos pueden avanzar hacia los brazos, incluso también a la cara, pueden avanzar al cuello. Entonces, generalmente se localizan en troncos, son asintomáticos, no pican, y esto no es contagioso porque es un hongo que nosotros lo producimos. Entonces es importante, las condiciones higiénicas, evitar la sudoración, cambio de ropa, ¿no? Para que evitar eso. Entonces se le da, por ejemplo, en forma sistémica el itraconazol, el antimicótico o fluconazol, que son específicos para levaduras. Entonces, pero la repigmentación va a ser más lenta porque el ciclo vital de la piel para que vaya botando esas escamas, dura como un mes, ¿no? Entonces se le dice, no se desespere que eso se va a repigmentar, pero tiene que tener paciencia. Ahora, si pasa un mes y si sigue aumentando las manchas, a pesar de que usted ha hecho tratamiento, ahí sí viene, ya sí puede venir a reclamar. O él no se ha hecho el tratamiento si es que sigue avanzando estas manchas. Entonces, es bastante frecuente observar esta patología, sobre todo en época de verano, donde hace mucho calor. Ahora tenemos otras enfermedades y que ya pues, son raras, ¿no? Se le estableció que eh, hay muchas enfermedades neurológicas que están acompañadas con enfermedades de la piel, sobre todo el melanocito, ya le dije que deriva de la cresta neural. Entonces se asocian estas enfermedades congénitas y una de ellas es la llamada esclerosis tuberosa. Este es un síndrome neurocutáneo autosómico dominante que se caracteriza porque el recién nacido va a presentar una mancha acrómica grande, ¿no? Que es un aspecto de una hoja que le llaman una hoja de fresno, tiene esa ramificación como están viendo ustedes. Generalmente se localiza en la espalda, en tronco, ¿no? Desde pequeño tienen y pueden ir creciendo, pueden tener más manchas lanceoladas, ¿no? Pero también se le acompaña de otras manifestaciones de piel, como los fibromas unguiales o los angiofibromas faciales, y también problemas neurológicos, un retraso mental, también puede tener epilepsia, un quiste renal. Por eso recién nacidos a veces nos llaman como interconsulta para que diagnostiquen, porque le ha salido, piensan que es un vitíligo. Ya le dije, a veces el vitíligo no sale, es bien difícil que salga de nacimiento o se lo considera como un nevus acrómico en estos casos, ¿no? Entonces, pero esta enfermedad, la esclerosis tuberosa, ya le dije, se acompaña de otras manifestaciones de piel, como también es la piel de zapa, pero más es los fibromas. Estos fibromas se pueden localizar en las uñas o acá le presento otro tipo, hoja de fresno, esa forma lanceolada,
es asintomático, crece conforme crece el paciente, ¿no? Los fibromas. Estos fibromas se localizan a nivel de la cara, pero sobre todo se presenta más en mujeres, ¿no? Y estas lesiones tumorales, angiomatosas, duras, ¿no? Que van apareciendo sobre todo en la nariz y se va repartiendo en la cara, pero esto generalmente aparece ya en la adolescencia, poco a poco, no de nacimiento, va a ir creciendo a ese nivel. Y los fibromas que aparecen también en las uñas, esos tumores fibrosos, ¿no? Entonces, el tratamiento no existe para esto, para la esclerosis tuberosa. Otra de las patologías, tenemos el piebaldismo. El piebaldismo también es una genodermatosis autosómica dominante, donde hay un déficit del melanocito. Pero estos pacientes sí nacen con estas manchas, ¿no? Y que a veces uno puede confundirse con vitíligo, como es bien raro, el piebaldismo es bien raro, pero sí eh, se presenta en forma generacional. Si la madre tiene, el hijo también lo va a tener, y se caracteriza porque son unas manchas fijas, o sea, no avanzan, sino se quedan estables y se localizan generalmente en la área ventral, ¿no? De las extremidades, en el abdomen también son manchas que están entremezcladas con hiperpigmentación, puntos de hiperpigmentación, ¿no? Son simétricas, y una característica que nos va a dar el diagnóstico, porque va desarrollándose durante la vida, es la llamada poliosis. Como vemos acá, esta mancha canosa de aspecto triangular, bueno, acá está el piebaldismo, pero esta la llamada poliosis es una mancha crómica en la frente que tiene un mechón de aspecto triangular y como que se refleja en la frente, ¿no? Es como un espejo, esa mancha, que solamente tiene ahí un mechón incluso canas, ¿no? Un pelo canoso, y se le asocia con piebaldismo. Entonces, ¿cómo hacemos un diagnóstico de vitíligo? Ya le dije, el vitíligo generalmente sale ya a la edad 20, 30 años en jóvenes. Bien raro que aparezca en niños. El bielvaldismo ya nace ya tiene estas manchas crómicas, y tiene uno de los padres que también tiene igual, tiene estas manchas, que lo tiene, ella dice, desde niña tengo estas manchas, mi hijo también ha salido, son lunares, dicen, bueno, ellos, ¿no? El bielvaldismo es raro, y el tratamiento es bien difícil, tampoco, ahí también se haría trasplante de pelo, de vellos, para que pueda repigmentarse. Ya, por último ya vamos a tener también una enfermedad icónica que es el albinismo, ¿no? El albinismo es una genodermatosis autosómica recesiva, que donde hay una alteración de la enzima tirosinasa. No sé si usted se recuerda cuando le presenté la melanogénesis, ¿no? Interviene mucho una de las enzimas de la tirosinasa para transformar en dopaquinasa, ¿no? Entonces, en el albinismo la alteración es a nivel de esta enzima, entonces no se va a formar pigmento. El albinismo se caracteriza porque hay una acromía tanto de la epidermis como del pelo, pero esencialmente va a actuar sobre el ojo, sobre los ojos. No existe albinismo si no hay alteración en los ojos. Ahí predomina la alteración. Entonces, por ejemplo, no va a haber pigmento a nivel del iris, e incluso va a dar ese aspecto como el iris. La función del iris es retener al sol que no ingrese, ¿no?
como todo pigmento retiene el sol, entonces ahí va a haber un traspaso de la radiación solar, entonces ellos van a tener una fotofobia, no toleran el sol, entonces ahí ellos se le exige, se le imponen que usen lentes verdes que rechazan la radiación solar, ¿no? Entonces, como le decía, la afección es más a nivel de los ojos. Existen una variedad, pero casi son poco comunes, donde se le asocia con otros procesos, ¿no? La piel no es tan acróbica, puede tener una cierta pigmentación, pero el más frecuente de estos de este proceso es el óculo cutáneo, ¿no? El albinismo óculo cutáneo. Este, el pelo se va a ver, o puede ser canoso o se puede ver amarillento, ¿no? También tiene otros problemas a nivel de los ojos, el nistamo, el estrabismo, cataratas, va a tener bastante alteraciones a nivel ocular. También se puede asociar, como le dije, en otros órganos, como a nivel del oído, le dije a nivel del oído interno, vestibular, puede tener sordera también, o, se le asocia también con retraso mental, y estos pacientes, como no tienen pigmento, tienen una alta incidencia de producir cáncer a la piel, ¿no? Se establece que estos cánceres de la piel provocados por el sol generalmente se observan más en una edad adulta, mayor, 60 años, 65 años, recién se están presentando los cánceres, pero en estos pacientes, si no se protegen, esta incidencia de tumores va a salir a los 20, 25, incluso pueden ser mortales, ¿no? Sobre todo cuando aparecen los melanomas, ¿no? O los carcinomas epidermoides. Entonces están llenos, si es que no hay una protección, entonces la radiación solar es la que va a provocarle este, este estímulo de producción de cáncer. Entonces, a ellos, ¿qué tratamiento? No existe tratamiento para los albinos. Eh, lo único que se tiene que hacer es protección total. Ellos no pueden exponerse al sol, al aire libre, con una ropa, tienen que estar cubiertos, se tienen que cubrir totalmente del sol, su sombrero de ala ancha que cubra el cuello, sus lentes, camisa manga larga, guantes, o sea, que no ingrese el sol porque ya va a tener todos estos problemas, ¿no? Entonces existe, sí, esta patología está muy, bueno, estigmatizada. Bueno, acá vemos un pelo amarillo y esta patología se observa muy frecuentemente en la raza negra. En África hay una alta incidencia de esto, sobre todo hay un país, Tanzania, que tiene una alta incidencia de producir, de tener albinos, ¿no? También se puede observar en raza blanca, en Europa también hay incidencia, pero lo que más frecuente es en África. Como le decía, en Tanzania, como por cada albino hay 1.500 personas sanas, ¿no? Entonces es una alta frecuencia. Esta enfermedad está bien estigmatizada, como la cultura que tienen en África. eh, Estos pacientes están marginados y perseguidos, piensan que son, como tienen el iris así transparente y que dan esa coloración rojiza porque ingresa el sol, entonces creen que son
que son diabólicos y que había otros mitos, incluso eso es cierto, eran perseguidos porque decían que traían buena suerte, entonces hubo muchos asesinatos, le quitaban la piel y para que le den suerte, entonces estos pacientes sufren mucho para poder mantenerse. Y aquí tenemos ese ejemplo, en África como que predomina la raza negra y estos albinos. Ahora, el albino, ¿por qué se produce? Hay un gen que hace que se produzca el albino, pero esto lo transportan los padres. Pero los dos deben tener ese gen recesivo que produzca al albino. Si uno de ellos solamente tiene ese gen, entonces no se va a producir el albino, a pesar de que ellos tienen piel blanca, su piel normal o su piel normal, pero salen albinos. Si es que tienen los genes recesivos de albino. Entonces, por ejemplo, un albino también se puede casar con de piel normal. Si es que no tiene ese gen, entonces no va a salir albino su hijo. Pero como estos pacientes sufren mucho, están muy estigmatizados, entonces como que hay un rechazo hacia ellos, ¿no? Y se sienten perseguidos, tienen su autoestima por los suelos. Entonces, hay sociedades, hay sí, de albinos y también vienen apoyos. Entonces, a estos sitios, porque ya conocen la cultura de ellos, entonces ellos le revisan totalmente su piel para ver si ya están formando los cánceres sobre todo, y sufren mucho de quemaduras, entonces debe estar muy protegidos en esto. Acá no hay tratamiento, el tratamiento es de prevención. Entonces con esta imagen es que nos quedamos y terminamos el curso, la clase de discromía.